Si yo tengo pacientes con dengue grave que están recibiendo líquidos, que están recibiendo terapia vasoactiva o ambos, deberíamos utilizar el lactato sérico para guiar la reanimación en comparación a no emplear el lactato. Aquí el consenso del panel es una recomendación fuerte. Y aquí existe, digamos, un antagonismo en el sentido de esta recomendación. A pesar de que no tenemos una evidencia fuerte desde el punto de vista de literatura, la certeza de evidencia se refuerza por el hecho de que esta es una estrategia poco costosa y fácil de implementar, lo cual hace que sea accesible. Es decir, una prueba de lactato sérica puede significar en la comparación de costo-efectividad valores muy pequeños comparado con el hecho de tener al paciente más tiempo en unidad, de ocupar más tiempo de ventilación, de estar con más posibilidad de reemplazo renal o con la posibilidad de que el paciente muera. El complemento para guiar la reanimación, pues vean ustedes que de acuerdo al nivel de evidencia, si la tenemos disponible, podemos emplearla. Y vean ustedes que esto sí ya es otro cambio de paradigma y es una de las cosas que yo creo que es de las más aplicables. Les pregunto yo a ustedes, en sus unidades habituales de trabajo, ¿qué tan accesible es el ultrasonido para ustedes en sus hospitales? Más o menos. ¿Hay urgencias siempre? 24 horas, o solo de lunes a viernes hasta la 1. Porque pasan cosas chistosas. En el hospital donde yo trabajo, por ejemplo, hubo un tiempo que un gerente de emergencias dejaba el ultrasonido solo con 2 transductores, el convexo y el lineal. Y el cardíaco lo guardaba porque supuestamente se lo iban a robar. Entonces, de la 1 en adelante no había para hacer eco cardíaco. Entonces, cosas chistosas, ¿verdad? Pero pasan. Entonces, pero al final, si ustedes ven y analizan, digamos, que en la mayoría de los países de nuestra región y sobre todo en el interés de la mortalidad materna, ha hecho que de alguna manera el acceso al ultrasonido sea un poco más frecuente ahora, aún en unidades de atención de segundo nivel principalmente para arriba. Entonces, esto es una acción que podría implementarse y a un costo razonable. El otro punto importante aquí es que la orientación de ultrasonido a pie de cama es una cosa en la cual todos los médicos de alguna manera nos podemos entrenar. O sea, no necesitamos ser cardiólogos ecografistas avanzados para cosas básicas que se utilizan en reanimación y que sirven para el día a día, que uno los hace como utiliza su estetoscopio. Pues en realidad el ultrasonido en este punto de la evolución de la medicina va a resultar tan útil como es el estetoscopio tradicionalmente. Entonces veamos un poquito cómo hacer aplicables estas cosas. Veamos algunos conceptos. Primero decíamos que cuando estábamos evaluando los pacientes en relación a la terapia con líquidos, es claro que no todos los pacientes responden igual a líquidos y hasta un 50% de los pacientes pueden ser no respondedores. Entonces, esto puede condicionar que hagamos una reanimación insuficiente o que nos pasemos, los dos extremos, porque ambos son malos, ambos aumentan la mortalidad. Que nos quedemos cortos es malo, que nos pasemos también es malo. ¿Por qué? Porque como hablábamos, no todos los pacientes están en la fase de respondedores. Entonces, cuando hablamos de variables estáticas, por ejemplo, nosotros tradicionalmente hemos utilizado frecuencia cardíaca, llenado capilar, la presión arterial media e incluso la presión venosa central. No andamos por el mundo poniéndole Swan-Ganz a la gente, ¿verdad? Y menos un dengue, yo creo que tendría que estar bastante ebrio como para venir a querer ponerle un Swan-Ganz a un paciente con dengue. Pero el asunto es que podemos tener otras mediciones del estado de volumen no invasivas que pueden funcionar similar a esto. Entonces, cuando tenemos variables dinámicas y sobre todo si tenemos acceso a ellas, le ponemos a un paciente un catéter arterial, podemos hacer análisis de la onda de pulso, a través de esto establecer el volumen sistólico, el gasto cardíaco, las resistencias, pero si no lo tenemos tampoco pasa nada porque podemos utilizar otras cosas de manera similar. Acuérdense de esto, que siempre está bien demostrado que el exceso de líquidos tampoco contribuye a la mortalidad y esto se demostró bien en estos metaanálisis. Entonces veamos a ver cómo podemos hacer operativo esto, digamos, de una forma funcional. Esto es una medida dinámica. Si yo tengo un método como para medir la respuesta a volumen, como puede ser la valoración del volumen latido o del gasto cardíaco a pie de cama por ultrasonido, yo puedo medir varias cositas.
Primero puedo medir el colapso de la vena cava inferior. Si mi paciente no está intubado, un colapso más del 50% durante la inspiración, eso significa que todavía mi volumen intravascular no está adecuado. Si yo vengo y hago una prueba de elevación de las piernas, pongo al paciente en Fuller, en semi-Fuller, perdón, después lo pongo planito, 1 minuto, y le elevo con la cama las piernas, esto puede movilizar alrededor de 300 mililitros de retorno venoso. Entonces, hago una medición antes y hago una medición después. Si mi vena cava después de hacer esta maniobra sigue colapsando, significa que ese paciente tiene una buena probabilidad de responder a volumen, entonces esta maniobra clínica puedo hacerla. ¿Qué otra maniobra puedo hacer? Si no quiero elevarle las piernas al paciente o la cama está mala y no se puede elevar, puedo hacer un mini reto de líquidos. Administro una carguita de 100 mililitros, la paso en 1 minuto y vuelvo a hacer la misma medición. ¿Qué otra medición puedo hacer? Puedo hacer una medición del gasto cardíaco a través de la integral velocidad-tiempo en el tracto de salida, lo que se llama el BTI. Ya les voy a mostrar cómo se hace eso. Y finalmente, ustedes me preguntarán, bueno, pero si ya está ventilado el paciente, ¿cómo hago? No, pues le hago una pausa al final de la expiración. Aquí ya no es en inspiración, sino que hago una pausa de 15 segundos con el ventilador y hago la misma prueba. Valoro antes y valoro después de la pausa. Si el paciente modifica más de un 10% el valor de volumen sistólico o el valor del gasto cardíaco en ese momento, ese paciente es un potencial respondedor a líquidos y puedo yo seguir administrando líquidos con mayor probabilidad de respuesta. La siguiente variable, que es otra cosa importante, que no solo puedo valorar el volumen intravascular, sino que puedo valorar también el resto del tanque. Vean ustedes, este es un estudio bien bonito que presentaron los brasileños este año, donde, así como en los protocolos de trauma, que se acuerdan que se utiliza el FAS o el FAS extendido, pues aquí los brasileños nos presentan este protocolo que se llama FAS, pero en dengue. Hacemos valoraciones del estado de congestión pulmonar, como el paciente que les mostré en el caso clínico. Valoramos también cómo está la vena cava, valoramos si hay taponamiento cardíaco, valoramos si hay líquido libre, incluso valoramos líquido libre en la cavidad pélvica. Entonces, de alguna manera, si yo estoy reanimando un paciente, aparte de la información que tengo del corazón, puedo también tener información de cómo está ese líquido, si está dentro del espacio intravascular o si ya me está fugando al pulmón o si ya se me está regando hacia la cavidad abdominal o si tengo taponada y más bien ese es un factor que puede provocar que tenga que tomar otro tipo de medidas. Entonces, fácilmente con un transductor lineal y un transductor convexo o con solo un transductor sectorial de corazón, yo puedo hacer estas evaluaciones. Este otro trabajo que les quiero presentar es un trabajo que hicieron en la unidad de terapia intensiva de niños del hospital donde yo trabajo, donde igual siguen un protocolo, esto lo emplearon principalmente en niños con alto riesgo de extravasación, o sea, con extravasación importante, y vean ustedes que utilizaron 5 ventanas para preguntarse qué tan severa era la extravasación, le iban dando un puntaje, y vean ustedes que alto es el nivel de sensibilidad y de especificidad que tiene la prueba para este tipo de niños. Y esto sobre todo porque es importante porque los niños, a diferencia del adulto, su composición corporal los hace más vulnerables al tema de sobrecarga de fluidos. Entonces, y eso es algo que el doctor David Castillo les va a citar en profundidad, pero es importante a tener en cuenta. Entonces, vean ustedes las ventanas, ¿qué es lo que se busca? Cosas sencillas. Transductor, lineal, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal, línea medio clavicular. Si tiene un patrón horizontal, equidistante a la línea pleural, esto se llama línea A, pulmón seco, pulmón no congestivo. Este paciente aguanta líquidos. Si este paciente le administro cargas y empieza a cambiar de aquí a acá, aquí ya el líquido está pasando al espacio extracelular o extravascular pulmonar, ya significa congestión, significa hipoxemia. Esto es lo que llamamos línea B. Son líneas que parten desde la línea pleural hasta abajo de carácter vertical y se mueven durante la respiración. Esto es una valoración bien sencilla que uno lo hace
a pie de cama, cama por cama, se va viendo con el ultrasonido y uno puede ir evaluando. Obviamente esto va a la par del gasto urinario, del tiempo llenado capilar, pero es una herramienta más que ustedes pueden tener a pie de cama. ¿Qué pasa con la evaluación del derrame pleural y la citis? Vean, por ejemplo, nos vamos entonces hacia la línea axilar posterior y empezamos a ver primero líquido en el espacio hepático renal o de Morrison, aquí lo pueden ustedes ver, y también pueden ver la presencia de derrame pleural. Al otro lado también pueden ver líquido alrededor del espacio espleno-renal. Entonces, otra ventana, me moví de aquí arriba, abajo, ya puedo ver también cómo va el tema de derrame pleural. Rapidito me muevo hacia el espacio subsifoideo, hago una ventana subsifoidea, puede ser con transductor convexo o sectorial, y voy a tratar de determinar si mi paciente tiene derrame pericárdico. Importante en dengue también. Muchos pacientes hacen taponamiento y pueden terminar con la necesidad de un drenaje pericárdico. Y esto puede mantener al paciente con choque a pesar de que ustedes lo estén reanimando agresivamente con líquidos. Entonces, esto es importante también darse cuenta. ¿Qué pasa con la vena cava? Bueno, la vena cava normalmente debe medir menos de 20 milímetros, o sea, 2 centímetros. En un paciente que está respirando, ustedes van a ver que la cava va a tender al colapso, y si ese colapso es más del 50%, entonces ese paciente es un paciente que puede ser un buen respondedor al líquido. Esto también es una medida dinámica. Ahí nomasito, en el espacio, en la ventana subsifoidea, ahí mismo dirijo el traductor hacia la cabeza del paciente y ubico una estructura tubular debajo del hígado, esa es la vena cava. Esa es una forma también de medir el volumen intravascular. ¿Qué otra cosa? Si nos ponemos un poquito más finos, bueno, esta valoración que utiliza el principio de Doppler se llama VTI. ¿Qué significa? Integral de velocidad-tiempo en el tracto de salida. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para medir dos cosas. Uno, la velocidad, que es esta que estamos midiendo acá. Y dos, mido el área del tracto de salida. Si yo multiplico esto por esto, me da el volumen latido. Entonces es una forma indirecta de medir el gasto. Como les digo, no todos los pacientes pueden tener una ventana adecuada para esto, pero si lo tengo disponible, y sobre todo en los pacientes con dengue, que normalmente no es aquel paciente como el quirúrgico que está lleno de heridas, que tiene drenaje, etcétera, etcétera, son pacientes que muchas veces tienen buena ventana ecográfica y uno puede hacer estas mediciones. Si yo hago una prueba de elevación de piernas, hago un reto de líquidos a este paciente, mido esto antes y después. Si varía más de un 10% esto, ese paciente también es respondedor. Vean ustedes cómo se mira en un paciente real. Si yo a ese paciente, digamos, tiene 23, le paso líquidos y no aumenta más de un 10%, ese paciente ya no es respondedor. Entonces, esa es un poco la manera de hacerlo. La otra cosa que debo medir, es lo que está por acá, es la integral en un eje largo. Voy a medir la salida del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es un diámetro, lo mido en su diámetro al momento de la eyección, que es cuando se cierra la válvula mitral. Lactato. Vean ustedes que el lactato es una medida a pie de cama, muy, digamos, práctica de aplicar, y aquí sobre todo no es tanto el número por sí solo, sino la tendencia. O sea, si yo tengo un lactato elevado y voy reanimando, lo que yo tengo que ir viendo es la reducción progresiva del lactato, no necesariamente la normalización. El tiempo llenado capilar, que como lo platicamos en la anterior, estandarizamos la técnica, es una muy buena opción clínica y accesible en todas partes. ¿Qué pasa cuando sobrereanimamos? Bueno, si sobrereanimamos, el problema es el hecho de que tengamos mayor congestión de órganos. La congestión de órganos también puede tener un efecto deleterio sobre los resultados, ya sea la congestión pulmonar o el incremento de los derrames pleurales o la congestión en los órganos a través de la medición de la vena cava o el protocolo Vexus. Esto es el protocolo Vexus, que tampoco es que hay evidencia aplicable en el contexto de dengue. Sí empieza a ser prometedor, sobre todo en la evaluación de los pacientes de acuerdo al estado vascular. El estudio original de esto salió para pacientes post cirugía cardíaca. ¿Qué es lo que hace? Valora 4 vasos. Primero,
vena cava. Si la vena cava mide más de 20 milímetros, uno sigue adelante. Valora el flujo de venas hepáticas. Normalmente el flujo de venas hepáticas, la parte sistólica es mayor que la diastólica. En la medida que se va congestionando, se va invirtiendo e incluso en algún momento se vuelve positivo. Valoramos el flujo en la vena porta. Normalmente el flujo en la porta es fásico, es decir, que no es pulsátil. En la medida que se va congestionando, se va volviendo pulsátil. Y en las renales ocurre significativamente lo mismo que en la porta. Esto, como les digo, es una cosa que con el tiempo que uno se va familiarizando con el empleo de ultrasonido a pie de cama, es una herramienta adicional que ustedes pueden utilizar. No olviden que siempre los pacientes con dengue, sobre todo los adultos con dengue y comorbilidades, no solo tienen dengue. Entonces hay que acordarse de tener un adecuado control glucémico, que hay que acordarse de corregir los desequilibrios ácido-base, los trastornos electrolíticos que les pueden dar otro tipo de problemas, como arritmia sobre todo. Entonces acordarse de que hay que medir el potasio, magnesio, fósforo, etcétera, etcétera. Son cosas que debemos corregir. Y por supuesto, tratar de evitar en la medida de lo posible los los procedimientos invasivos. En esto también hay un matiz. Las nuevas recomendaciones ya nos dan un poco más de posibilidad de poner los accesos venosos centrales, pero nos dicen, póngalos con seguridad. Y la forma de ponerlos con seguridad, ¿cómo es para poner un acceso venoso central? El ultrasonido. Entonces vean ustedes que al final volvemos a quedar en eso. Una vez que ya estamos en la fase post-extravasación, acordarnos también de que empecemos a bajarle la velocidad al tema de los líquidos para evitar la sobrecarga. Entonces, para finalizar esta presentación, quiero leerles la declaración de buenas prácticas que está emitida en estas nuevas recomendaciones. En primer lugar, en pacientes con dengue grave, ingresados en la unidad de cuidados intensivos, es una buena práctica evaluar la condición hemodinámica del paciente al ingreso y durante la hospitalización. Es decir, que nosotros tenemos que estar haciendo evaluaciones periódicas del estado hemodinámico del paciente. Segundo, en pacientes con dengue grave ingresados en la unidad de cuidado intensivo, es una buena práctica promover la seguridad en la colocación de accesos vasculares. Es decir, tenemos que poner accesos vasculares centrales, no hay manera. Entonces, utilizamos una guía sonográfica para minimizar las complicaciones. Luego, en pacientes con dengue grave ingresados en la unidad de cuidado intensivo, es una buena práctica priorizar, por supuesto, el ser lo menos invasivo posible. Pero si no nos queda de otra, pues bueno, hay que tratar de que esos procedimientos sean lo más seguros. Cuarto, en pacientes con dengue grave ingresados en unidad de cuidados intensivos, es una buena práctica anticipar y preparar los insumos necesarios, como los componentes sanguíneos. Es decir, si yo sé que tengo un paciente chocado, que ya va a tener un montón de aminas, que le voy a tener que poner un catéter venoso central, etcétera, etcétera, pues yo ya tengo que tener en mi cabecita de que tengo que comunicarme con el banco de sangre y establecer la seguridad o buscar la forma de conseguir un ultrasonido para asegurar que esos insumos estén disponibles a la hora de hacer este tipo de procedimientos de emergencia. Y finalmente, una práctica que es recomendada es que en la UCI los intensivistas no tenemos que ser tan cuadrados, sino que tenemos que ser muy abiertos al trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque las UCIs, en primer lugar, las UCIs en Latinoamérica siempre son insuficientes, o sea, nunca hay camas disponibles. Entonces, a veces tenemos que pensar en el concepto de la UCI sin paredes, es decir, muchas veces hay más pacientes graves en emergencia donde ustedes están batiéndose como los héroes y en la UCI están las 5 o 6 camitas ocupadas. Entonces, tener la proactividad los intensivistas de ser trabajo multidisciplinario con la gente de urgencias, con las otras especialidades para poder coordinar un enfoque interdisciplinario que facilite o que mejore la atención integral del paciente. Entonces, con eso termino esta parte y continuaremos con el enfoque de los pacientes en pediatría. Muchas gracias.